¿Qué tal? Bienvenidos a SciMap. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a ese momento clave, a ese punto de inflexión donde la psicología dijo adiós a la filosofía y se puso la bata de científica. Vamos a ver cómo nació una ciencia. Piensen en esto. A finales del siglo XIX, el mundo ya no se conformaba con especulaciones, quería pruebas, quería datos. Y el estudio de la mente, que hasta entonces era, cosa de filósofos, estaba a punto de explotar. Fue literalmente su propio Big Bang, un momento que cambiaría todo, y que atrajo a mentes brillantes de todas partes. Y fíjense qué rápido pasó todo. En apenas 10, 12 años, boom, boom, boom. 3 hitos que lo cambiaron todo. Primero, en el 79, Wundt crea el primer laboratorio. Luego, en el 90, William James publica un libro que se vuelve una referencia total. Y para rematar, en el 92 se funda la APA. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, la psicología ya tenía su lugar, sus reglas y su gente. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Pues vámonos a Alemania. Allí nos encontramos con el protagonista de este primer acto, Wilhelm Wundt. Quédense con este nombre porque él es, para muchos, el padre de la psicología moderna. El hombre que trazó la línea en la arena y dijo, hasta aquí la filosofía, desde aquí empieza la ciencia. ¿Y cuál fue su gran idea? Pues dijo, si queremos entender la mente, tenemos que tratarla como un químico trata una sustancia. Hay que llevarla al laboratorio. Para Wundt, el laboratorio era su estandarte. Era su forma de gritarle al mundo, se acabaron las charlas de café. La mente se estudia con experimentos, con control, con rigor. Vale, ¿y cómo lo hacía? Wundt se imaginó la mente como una especie de edificio, un Lego gigante. Empezaba por las piezas más chiquitas, los ladrillos básicos, las sensaciones y los sentimientos. Luego, con esos ladrillos, construía algo más grande, las ideas. Y al juntar todo eso, ¡zas!, tenías la consciencia. Pero ojo, que la cosa no terminaba ahí. Él veía que todas esas conciencias juntas creaban cosas enormes, como la cultura o el lenguaje. Una arquitectura súper completa. Pero aquí viene lo más fascinante. Wundt, a pesar de ser el señor laboratorio, no era ningún ingenuo. Él sabía perfectamente que no todo se podía meter bajo un microscopio. O sea, ¿cómo estudias el lenguaje o los mitos con un cronómetro? Imposible. Por eso propuso una segunda psicología, la psicología de los pueblos. Una para el individuo en el laboratorio y otra para la sociedad en la historia. Un crack, ¿no? Reconoció los límites de su propia creación. Ok, dejamos Alemania y cruzamos el Canal de la Mancha hasta Gran Bretaña. Porque mientras Wundt estaba obsesionado con encontrar lo que teníamos en común, al otro lado había un tipo, nada menos que el primo de Charles Darwin, Francis Galton, que pensaba justo lo contrario. A Galton le importaba un pimiento lo que nos unía. Él quería saber por qué éramos tan diferentes. La obsesión de Galton era la herencia. Leyó a su primo Darwin y se le encendió una bombilla. Oye, ¿y si los rasgos físicos se heredan? ¿No pasará lo mismo con la inteligencia o el talento? Y de esa pregunta nació una de las ideas más polémicas de la historia, la eugenesia. Él mismo la definió así, como un proyecto para mejorar las cualidades de las futuras generaciones. Un tema complicado, desde luego. Pero claro, para probar una idea tan grande, Galton necesitaba datos. No, necesitaba una montaña de datos. ¿Y qué hizo? Montó un chiringuito, su propio laboratorio antropométrico, en plena exposición internacional de salud en Londres, y se puso a medir a todo el que pasaba por allí. Más de 9.000 personas, ¿se lo imaginan? Acababa de inventar, casi sin querer, la evaluación psicológica a gran escala. Entonces, para que nos quede claro, el legado de Galton es una de cal y una de arena. Por un lado, sus ideas sobre la eugenesia son, como mínimo, muy controvertidas. Pero por otro lado, fue un pionero absoluto. El primero en usar la estadística para entender la mente, nos metió en la cabeza el debate de naturaleza contra crianza y básicamente inventó los test psicométricos y toda la rama de la psicología que estudia por qué somos diferentes. Bien, ya hemos estado en Alemania y en Gran Bretaña. Ahora, todos a bordo. Cruzamos el charco y aterrizamos en Estados Unidos. Allí nos espera William James, un tipo brillante, con una visión totalmente nueva. Porque a James no le interesaba ni la estructura de Wundt ni las mediciones de Galton. Él se hacía una pregunta mucho más directa, mucho más americana. Ok, todo esto está muy bien, pero ¿para qué demonios sirve la mente? Para James, la idea de Wundt de desmontar la mente en pedacitos era absurda. Era como querer entender un río cogiendo un cubo de agua. Imposible. Para él, la conciencia era justo eso, un río de conciencia, un flujo que nunca para. Es algo tuyo, personal, que cambia a cada segundo. Tu mente de ahora no es la misma que la de hace un segundo. Y aquí vemos su lado más pragmático. James decía, a ver, ¿de qué me sirve una teoría súper compleja si no me da reglas prácticas, si no me ayuda a hacer mejor mi trabajo?
Él quería una psicología útil, una ciencia que nos diera herramientas para la vida, para adaptarnos, para sobrevivir. Una psicología con los pies en la tierra. Y su teoría de la emoción es el ejemplo perfecto de esto. Miren qué genialidad. Todos pensaríamos que la cosa va así. Ves un oso, te da miedo y por eso sales corriendo. Lógico, ¿no? Pues James le dio la vuelta a la tortilla. Él dijo, no. Ves un oso, tu cuerpo echa a correr. Y es la sensación de estar corriendo con el corazón a mil lo que tu cerebro interpreta como miedo. O sea, no corremos porque tenemos miedo porque corremos, una idea que te vuela la cabeza. Y ahora viene lo más curioso de todo. Tenemos a nuestros tres titanes, Wundt, Galton y James. ¿Y saben qué? No se soportaban. O para ser más precisos, sus ideas eran como el agua y el aceite. Representaban formas de ver la ciencia y la mente que no podían ser más opuestas. Pero, y este es un pero muy grande, fue justo esa tensión, ese choque de trenes, lo que hizo que la psicología naciera con tanta fuerza. Por un lado, la estructura de Wundt, por otro la medición de Galton y por el otro la función de James. Esos tres pilares en conflicto son, en realidad, los cimientos sobre los que se construyó todo. Miren, esta tabla lo resume todo a la perfección. Wundt en Alemania, dándonos el laboratorio. Galton en el Reino Unido, con su obsesión por medirlo todo, dándonos los test. Y James en Estados Unidos, preguntándose para qué sirve todo esto, y dándonos la psicología aplicada. 3 hombres, 3 países, 3 ideas que juntas crearon la psicología moderna. Y esto nos lleva a hoy, porque si lo piensan, el debate que empezaron estos tres gigantes sigue totalmente vigente. ¿Qué es más importante en psicología? ¿Entender la mente en un laboratorio o aplicar ese conocimiento para resolver problemas reales? ¿Teoría o práctica? Esa pregunta, esa tensión es la que sigue empujando a la psicología hacia adelante. Gracias por acompañarnos hoy aquí en SciMap.